Muy buenos días, ya estamos de regreso aquí desde Mérida. Me acompaña don Luis Evia. Don Rodrigo, don Raúl. Don Raúl Arceo. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues fueron el domingo. A ver, ¿cómo estuvo eso el domingo, mi querido Raúl? ¿Fuiste a la manifestación pacífica a favor del voto? Bien, la verdad bastante bien. Digo, no calculo, no sé cuánta gente, algunos medios dicen que 10,000 personas. Creo que estuvo bastante concurrida. La hora no fue precisamente la mejor por el sol. Había un sol bastante bueno. Estuvieron bien los discursos, animada la gente. Ahora sí hubo gente de todas partes, el lugar se prestaba. ¿De todas partes del norte de Mérida o de todas No, hubo gente también del centro y del sur de la ciudad, porque era más accesible llegar a Paseo de Montejo que a la México, ¿no? Bien, estuvo entusiasta. Mucho más gente en la primera, Raúl. No. Hubo más gente ahorita. Hubo más gente ahorita, además en el caso del parque de la Colonia México no puedes contabilizar porque la gente sí abarrotaba las calles, pero dentro del parque ya no se podía contar y no podías estar en todos lados, o sea, no podías ocupar todo el parque. Bien los discursos, me gustó mucho el de don Víctor Arjona Barbosa, que creo que fue el discurso más claro, algunos problemas allá con el tema del sonido. Me gustó también que se recordara y se le diera de alguna manera un reconocimiento de lucha democrática a don Guillermo Vela Román. Sí me dio mucho gusto. En la persona de su nieta. En la persona de su nieta, pero el hecho de rememorar pues la lucha que fue desde aquellos apagones de Comisión Federal, ¿verdad?, contra el alza de la electricidad. Las tarifas. Bien en Enrique Gutiérrez, pero yo creo que el mejor orador fue don Víctor Arjona, muy claro también. Enrique Gutiérrez con el tema de explicar un poquito de qué es lo que se estaba cambiando de la norma, para que la gente también no vaya a decir a favor del INE, pero qué, ¿no? O sea, sí. José Enrique Gutiérrez López es el notario. El notario, claro. Sí, y hermano de Ricardo Gutiérrez, un panista muy antiguo y muy destacado. Entonces sí, la explicación también un poco para que la gente entienda a qué estaba yendo, no solamente vamos a defender al INE, pues de qué se trata, ¿no? Porque la idea no era ir contra López Obrador que termine su mandato y que se vaya a su casa, sino que qué es lo que significa las modificaciones en este plan, el plan B de la modificación a la ley electoral, y bastante concurrida, bien, te digo, muy animada, ordenada como debe ser, y duró yo creo que 1 hora aproximadamente. Empezó muy puntual a las 11 y terminó a las, yo creo que 12, un poquito antes. Yo creo que lo que falta es, bueno, ya tienes a la gente molesta, ¿no? En la Ciudad de México fue un exitazo, mucho mejor de lo que yo esperaba en la Ciudad de México. Bueno, yo creo que la Ciudad de México, que allá es donde yo le preguntaría también a Luis Evia, ¿fue a favor del INE o en contra de López Obrador? Yo creo que fue, perdón, antes de que conteste Luis, yo creo que fue, te digo, sí había gente que estaba con sus pancartas acá de fuera AMLO. Yo creo que la idea, y yo creo que hay que posicionar en la mente de la gente, no es ir contra el presidente, es ir contra una serie de reformas que no están abonando para el tema de la democracia, pero definitivamente el presidente que termine su mandato de la mejor manera posible para que nos vaya bien a los mexicanos. La Ciudad de México sí fue desbordada, sí, la verdad es que yo no esperaba, o sea, era un reto llenar el Zócalo y se llenó, las fotografías son impresionantes. No, los videos desde creo, un helicóptero o algo. Y desde los hoteles, el hotel que está allá enfrente, ¿no? Y el hecho de que el presidente, pues otra vez, en vez de reconocer a la oposición y tenga a la oposición, no a la oposición a los partidos políticos, sino que haya una oposición a las reformas que está haciendo, pues se dedicó a desnostar y a insultar y a tergiversar el sentido de la marcha. Luis Evia. Yo comentaría 2 cosas. Uno, en lo local, que nos reseña Raúl, lo sucedido el domingo pasado, y algo que vale la pena destacar, y lo hace Raúl, la presencia de actores políticos que desde la sociedad civil, al menos tal vez, Raúl, en los 30, 40 años en Yucatán, fueron protagonistas de movimientos sociales, de expresiones de denuncia, desde su lógica y desde su óptica, de lo que
sucedía en los procesos electorales, en el caso local, a través del Frente Cívico Familiar, con Guillermo Vela, el señor Barbosa, desde su posición en Coparmex, en fin, exactamente, eran actores políticos que en el caso de Yucatán han formado parte siempre de la agenda pública, de expresión pública en las denuncias que en su momento se daban con relación a los procesos electorales. Algo que yo destacaría en este sentido, además desde luego de la presencia de estos actores que no es raro que lo hagan, sino que en esta ocasión también se suman en un dato interesante, aquellos inclusive personajes que desde las posiciones gubernamentales eran señalados probablemente por este tipo de situaciones en torno a los procesos democráticos. Actores políticos como la licenciada Dulce María Sauri, que estuvo presente, don Roberto Pinzón, Carlos Rubén Calderón Cecilio, y otros actores políticos que hoy en el tema que nos ocupa en la discusión pública, pues también se suman a estas expresiones. Y me parece que no es un hecho que debamos de pasar por alto, porque lo que vimos el domingo fue, diría yo, un ciclo que se cerró con las reformas electorales, y aquí lo hemos comentado en diversas ocasiones, que producto de las demandas ciudadanas, los gobiernos en turno eran atendidas y eran escuchadas por los gobiernos particularmente del PRI, que fueron realizando las modificaciones al marco legal y constitucional para garantizar certeza, equidad, transparencia en los procesos electorales. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque es ahora lo que actores políticos que en el pasado eran tal vez antagónicos, pero que pusieron voluntad de ambas partes para dar cauce a estas demandas ciudadanas, hoy se encuentran en la misma trinchera ante lo que parece ser una intención de trastocar todo este andamiaje electoral por el que personajes como Guillermo Vela, como el señor Barbosa o como la licenciada Sauri o como don Roberto Pinzón, por ejemplo, en su momento fueron protagonistas y que dieron causa a lo que hoy conocemos como el sistema democrático de este país. En el plano de lo nacional, me parece también sumamente interesante la participación ciudadana que se da en la Ciudad de México. En términos numéricos, sin duda una presencia que se estima alrededor de los 500,000 manifestantes, que no es cosa menor en términos de lo que significa la plaza más importante de nuestro país, en términos inclusive del propio presidente, que en su momento era ocupar estos espacios que daban una resonancia en el ámbito nacional. Que me parece que también hay que destacar este ánimo, una vez más, de polarización entre quienes se manifiestan a favor de mantener las condiciones del andamiaje democrático, del sistema democrático de nuestro país, en la figura del INE, y por otro lado, esta intentona que hubo en las horas cercanas a la manifestación de señalar como una manifestación de defensa, por ejemplo, a García Luna. No pasó por alto este despliegue de una manta en uno de los edificios que están en el entorno del Zócalo de la Ciudad de México, y que trató, me parece, o fue un intento de jalar hacia la narrativa del gobierno federal en términos de lo que había venido expresando días anteriores. Pero di que decía la manta. Bueno, señalaban con el rostro de García Luna y el logotipo del PAN, pretendiendo asociar que esta manifestación se orientaba hacia eso. O sea, acciones de este tipo no podemos dejarlas pasar por alto. Son parte de la estrategia comunicacional hacia la narrativa del gobierno federal, que bueno, están en ese sentido. ¿Qué es destacable? Me parece que más allá de estos intentos, la expresión ciudadana creo que rebasó por mucho el intento de jalar hacia hasta este punto de la narrativa y mantenerla en la defensa, yo diría no del INE, sino en la defensa de este sistema democrático que hoy tenemos los mexicanos, un sistema democrático que seguramente tiene una tendencia a poderse perfeccionar,
Pero bueno, hay una expresión, me parece, hoy manifiesta en la sociedad en lo general, de más allá de estar a favor o en contra del presidente de la República, más allá de estar a favor o en contra de los partidos políticos de la oposición, me parece que hoy la ciudadanía está dando un mensaje tanto a actores políticos desde los partidos como a quienes están en el gobierno, de que hay una constante en cuanto a mantener estas condiciones del sistema democrático que tenemos hoy en el país. Raúl, ¿cómo sentiste a esos priistas y a esos panistas? Porque había muchos priistas y panistas en esa manifestación aquí en Yucatán, aquí en Mérida, que estaban juntos. ¿Será una muestra de que la oposición sí puede ir junta en el 24? O sea, ¿cómo se sentían ellos? Yo creo que, no, digo, hay muchos tienen amistad, o sea, y se saludaron, ¿no? Yo leía que Rodríguez Asaf se saludó con Cecilia muy efusivamente, Cecilia Patrón. O sea, yo creo que en la marcha estuvimos con un objetivo común, más allá del tema de las camisetas. Yo creo que en el caso de una posible alianza para 2024, independientemente que se dé formal o no. Puede ser de facto, ¿no? Sí, por eso, independientemente que sea formal o informal, el tema acá es llegar a objetivos mínimos, objetivos comunes mínimos, ¿no? O sea, que estemos de acuerdo como oposición a este régimen que hemos tildado de populista. Diríamos, sacrificar de pronto... Muchas posturas en pro de sacar, como fue con Fox, sacar al PRI de los Pinos, hoy sacar a... Más que de sacar a López Obrador y lo que él representa como cuarta transformación, lo que estamos viendo es un retroceso del país a los 70s. Entonces, objetivos mínimos, así, sí, pero ¿qué? O sea, pues no yo creo, si me permite, yo creo que, Rodrigo, esto que tú mencionas, vale la pena destacarlo. Partiendo de lo que dice Raúl, la posibilidad de que los partidos que están en la oposición al presidente López Obrador y a los partidos que lo respaldan en la competencia tener objetivos mínimos, me parece que uno de esos objetivos mínimos no debe de ser el sacar a López Obrador, no debe de ser ir en contra de López Obrador. Finalmente, el presidente de la República está en la etapa final del cumplimiento del mandato constitucional para el que fue electo. Esto no, desde luego, no sería pecar de ingenuo, suponer que el presidente no va a tener influencia al menos, o tal vez injerencia, que no sería lo deseable, en el próximo proceso electoral. Pero me parece que si la oposición y los partidos de oposición establecen como uno de esos objetivos mínimos el ir en contra de López Obrador o de sacar a López Obrador, estratégicamente sería un propósito equivocado. Me parece que lo que es válido en cualquier sistema democrático, la posibilidad de alianzas entre partidos políticos, como hay partidos aliados que respaldan el proyecto que encabeza el presidente López Obrador. Ya lo hemos visto también, partidos políticos que están en alianza para competir con ellos, partidos tan disímbolos en posturas ideológicas y de historias de confrontación como el PAN y el PRI, que son capaces de hacerlo. Me parece que el tema y el debate está en la capacidad, uno, de mantener sólida esa oposición, esos partidos políticos en oposición, y dos, ¿quién será la carta que presenten a los ciudadanos para poder ser depositarios de su confianza? Y lo otro, ¿quién podrá encabezar una alianza en la que pueda sumar a panistas, a priistas o a perredistas en torno a un proyecto? Yo creo que esos son los elementos básicos. Yo creo que hoy la oposición no debe de orientar estos objetivos mínimos en el adversario. Hoy la oposición, los partidos en oposición, deben de buscar, primero que nada, resolver el tema interno que pudiera materializar en una alianza sólida de cara al 24. Pero entonces de plano, no tenemos o no hay alguien que capitalice ese descontento que pueda haber contra el gobierno. Yo creo que hay algo más complicado para el PAN, el PRI y el PRD al menos, que no han ni siquiera definido
cuál pudiera ser el método para definir quién va a representar a la alianza. Ya escuchamos gente dentro del PAN que tiene intenciones, gente en el PRI, gente en el PRD, pero aquí lo interesante es un primer acuerdo mínimo, o sea, cuál será esa regla, cuál será el criterio objetivo en términos de una buena negociación que permita definir a ese personaje que aglutine a panistas, a perredistas, a priistas y que a la ciudadanía. El presidente dio hace unos días un dato muy interesante, en su propia expresión, en una mañanera, diciendo que él asume o estima tener alrededor de 25 millones de mexicanos que no están a favor de él. Si ese número, suponiendo que le diéramos desde luego el crédito al señor presidente, pues nos está hablando que es muy similar, tal vez, con algunas variaciones, al resultado electoral del 2018. No olvidemos que él obtiene la presidencia con alrededor del 30%, esto es cerca de 30 millones de votos que lo respaldaron de los 96 que podían votar en 2018. El otro 30% se dividió entre los votos para MIT, para Anaya y para el Bronco. Y un 30% de mexicanos no votó. En términos claros, lo que refiere el presidente es que queda corto ese número de gentes que al menos, tomando como referencia objetiva los votos del 2018, que no están con él. No significa que estén en contra, pero que al menos en los votos, en el voto duro, diríamos, en los votos que pudimos contabilizar, hubieron cerca de 30 millones de mexicanos que no lo respaldaron y 30 millones que no respaldaron a ninguno. Yo creo que ahí son los datos que vale la pena orientar una estrategia. Tampoco los 30 millones que tuvo, a lo mejor los va a volver a tener. Seguramente ahí, no olvidemos, hay un dato muy interesante. En un artículo que leí hace unos días, asumiendo y suponiendo, sin conceder que esos 30 millones que obtuvo los mantuviera, que los tuvo en 2018, habría que revisar, porque muy buena parte de esos votos que incrementaron su tope, que era de 15 millones, vinieron de la clase media. Claro. Esa clase media a la que hoy está desencantada y además señalada por el propio presidente en los últimos días, ¿no? Bueno, le agradezco mucho a Luis Evia, a Raúl Arceo, que nos haya participado, su participación el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana aquí, otra vez desde Mérida.